Es lícito dar el pan de los hijos a los perritos. El pan es la palabra de Dios, doctrina. Los hijos somos cada uno de nosotros. También en otra parte, hermanos, de la Escritura dice: no deis lo santo a los perros. Quizá, hermanos, al sentido humano parece muy fuerte, pero son palabras de nuestro Señor Jesucristo. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Y hay una advertencia, no sé si han leído lo que sigue más adelante, dice: no sea que se vuelvan y os despedacen. ¿Y qué van a decir? No es que yo le esté diciendo perros o cerdos a estas personas. No estoy diciendo eso. ¿Qué estoy tratando de decir con esta cita? Es que en ocasiones la actitud que toman estas personas, no todos, pero muchos, la actitud de algunos hace que se cumpla en ellos esa palabra, hermanos. A eso me refiero. Bueno. Entonces se me ha dado esa libertad, hermanos, de invitarlos para no darle lo santo a los testigos, sino hablar con lo propio de ellos, con sus propias publicaciones, sus propios argumentos, sus mentiras, sus contradicciones, sin darle pues lo santo a los testigos. Quiero decirles, hermanos, que lo que les voy a compartir, absolutamente todo, todas las citas que hoy les voy a dar, todo, lo he tomado de los propios libros, revistas, tratados, folletos, anuarios, videos, ministerios del reino que la Organización de los Testigos de Jehová ha publicado a través de los años, para que ustedes tengan la plena confianza, la certeza, la seguridad de utilizar esta información, sabiendo pues que la he investigado, hermanos, a cabalidad, con seriedad y a profundidad. Pero esta información, hermanos, no debe servir para atacar a los testigos. No, eso también se los he venido diciendo a los hermanos desde hace tiempo. Los testigos no son nuestros enemigos, no. Ellos no son nuestros enemigos. Dice un canto, hermanos, que a veces cantamos, dice: predicamos la verdad, protestamos contra el mal, rechazamos las doctrinas del error, las doctrinas, no a las personas. Entonces, los testigos no son nuestros enemigos. En una ocasión, hermanos, el apóstol de Jesucristo dijo en una de sus presentaciones que todas las almas tienen necesidad de Dios, pero él nos decía que sirven a Dios, adoran a Dios de una manera que a Dios no le agrada, de una forma que Dios no ha establecido. Entonces, considerando esto, hermanos, no debemos ver a los testigos como nuestros enemigos. Ellos son personas buenas, personas nobles, personas sinceras, en lo que uno puede ver como humano, ¿sí? Solo Dios conoce los corazones. Ellos son personas buenas, que están engañados, sí, que están en una religión falsa, sí, pero no son malos. Ellos andan predicando porque en el engaño en el que están, piensan que están en la verdad. Así que pues la información que les voy a compartir no debe servir para atacarlos, para ofenderlos, para humillarlos o menospreciarlos. El propósito, la finalidad, el objetivo de esta información es que el testigo llegue a comprender qué clase de religión es la que él practica, qué clase de religión es la organización de los testigos de Jehová de la cual él es miembro. Me dicen los hermanos: pero no lo va a aceptar, hermano, pero es que son tercos, son necios, son aferrados. Eso es cierto, eso es normal que sean así. Pero lo importante no es que el testigo acepte que está engañado, eso no es lo importante. Aunque le estemos mostrando pruebas contundentes que demuestran la falsedad de su religión, el testigo no lo va a aceptar. No esperemos que lo acepte. Le digo a los hermanos, son varias razones, hay diversas razones por las que el testigo no lo acepta. Por orgullo, por vergüenza, o porque también en el engaño en el que él está puede pensar con sinceridad
que si acepta que su religión es falsa, de alguna manera estaría siendo desleal a la organización de Jehová, estaría ofendiendo a Dios, entonces no lo acepta. Entonces, ¿qué es lo importante? Que el testigo comprenda que la religión que él practica no es de Dios. Porque cuando el testigo comprende, cuando el testigo entiende que la religión en la cual él está es una religión falsa y no es de Dios, entonces se le cae la armadura, hermano, se le cae esa venda que tiene en los ojos, queda desarmado. Y a veces nosotros pensamos que esa aparente armadura, su estudio humano, de la cual el testigo se siente bien revestido y muy seguro, a veces nosotros pensamos que es impenetrable, y no, hermanos. La obra es de nuestro Dios, la obra es de Dios, no es del hombre. Entonces, aquí, hermanos, el propósito es que el testigo comprenda que su religión es una religión falsa. ¿Y cómo lo va a comprender? ¿Cómo lo va a entender? Eso es muy, relativamente sencillo. Son tres cosas que hay que tomar en cuenta, hermanos. La primera y la más importante es poner nuestra confianza plena y absolutamente en nuestro Dios. No confiar en nuestra capacidad, no confiar en nuestra sabiduría, no confiar en que tenemos pruebas que demuestran la falsedad de su religión, pruebas de lo que ellos mismos han publicado. No confiar en eso, hermanos, sabiendo que Dios es el que produce tanto el querer como el hacer. La obra es de nuestro Dios. Punto número 2, hermanos, y también es muy importante, tener pruebas de lo que le vamos a decir al testigo. Un argumento que se le presenta a los testigos de Jehová sin pruebas, sin un sustento, fácilmente lo derriba el testigo, hermanos. No así cuando le estamos diciendo, mire señor, esto lo publicó su organización. Entonces el testigo no puede negarlo, no puede refutarlo, hermanos. Punto número 3, el respeto. El respeto es fundamental también, hermanos, juega un papel importante en esto. Así se nos ha sido enseñado, hermanos. El apóstol de Jesucristo en una ocasión también nos dio un tema especialmente del respeto. Respeto que le debemos a las personas que profesan un credo, una creencia distinta a la nuestra. Entonces, cuando estos tres elementos los ponemos en práctica al hablar con ellos, da como resultado que el testigo comprenda que la religión que él practica no es de Dios. Entonces, ¿cuáles son, hermanos, estos tres elementos? Vamos a volver a mencionarlos. ¿Cuál es lo primero? Confiar en nuestro Dios totalmente. Punto número 2, tener pruebas. Y punto número 3, el respeto. Estas tres cosas son muy importantes, se los digo, hermanos, por experiencia. A mí me ha tocado, hermanos, por bendición de Dios, platicar con personas que, siendo testigos de Jehová, siendo miembros de esa religión, Dios ha tocado sus corazones y ha hecho la obra y se han convertido, hermanos. Pero debemos siempre ser respetuosos y poner siempre ante todo nuestra confianza en Dios. Bueno, hermanos, recomendaciones les pudiera dar muchas, o tips les pudiera decir muchos. Pero también es importante que tengan información, y vamos directamente a la información porque el tiempo avanza muy rápido, hermanos, velozmente. Quiero empezar hablando del fundamento de las doctrinas de los testigos de Jehová. ¿Cuál es el origen de esas enseñanzas? ¿De dónde provienen? Pero también, hermanos, vamos a ver cómo imponen las doctrinas, las enseñanzas. Actualmente la organización de los testigos de Jehová, hermanos, es dirigida por un grupo de 8 personas. Por la fecha en que vine, lo acabo de ver hace un momento en mi registro, por la fecha en que vine, en abril de 2017, les debía haber dicho que eran 7 personas, porque eran 7 en aquel tiempo. Actualmente son 8. El año en 2018 eligieron a un nuevo miembro del cuerpo gobernante. La organización de los testigos de Jehová es dirigida actualmente por 8 personas. Ese grupo
se hace llamar el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová y dice ser un esclavo que Dios utiliza como conducto para darles alimento espiritual, es decir, sus doctrinas. Les voy a dar citas, hermanos, por eso es que pedí que grabaran, porque voy a ir un poquito rápido, hermanos, a partir de este momento. Quizá igual de rápido, pero las citas a lo mejor no las van a alcanzar a notar. Y ya de ahí de la grabación, pues de ahí toman todo. La revista La Atalaya del 15 de julio del año 2013, la página 20, hace la siguiente pregunta. ¿Quién es el esclavo fiel y discreto? Responde. El esclavo fiel y discreto es el conducto que Jesús utiliza para alimentar a sus verdaderos discípulos. Bueno, pues dice esa organización que ese supuesto esclavo, que es un conjunto de 8 personas, es un medio, un conducto que Dios utiliza para darles el alimento espiritual, es decir, sus doctrinas. La página 22 de la misma revista que acabo de mencionar dice quién es ese supuesto esclavo. Ya se los dije, pero solo les voy a dar la cita. Dice, hoy el esclavo fiel y discreto es el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Bueno, lo que ya les había dicho, ese grupito de 8 gentes. Ahora vamos a ver otra cita y posteriormente a esta cita vamos a hacer un análisis. La revista La Atalaya de febrero de 2017, la página 26, dice: el cuerpo gobernante no recibe revelaciones divinas ni es infalible, es decir, falla, se equivoca. Y dice, por lo tanto, puede equivocarse en temas doctrinales y cuestiones de organización. Bueno, pues ahí tenemos, hermanos, lo que dice esa organización. El cuerpo gobernante no recibe ¿qué? Revelación divina. No recibe revelaciones divinas. Esto es evidente, hermanos. No hace falta que lo reconozcan, que lo digan. Dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Es evidente, hermanos, tanta herejía que han dicho, han publicado a través de los años. Pero aquí lo importante de estas publicaciones es que son ellos, no sus detractores, no sus enemigos. Son ellos quienes están reconociendo esto. No reciben revelaciones divinas. Bueno, esto que están aceptando de que no reciben revelaciones divinas, no es solamente, hermanos, de febrero de 2017 cuando hicieron esa publicación. Vamos a mostrarle al testigo que desde el mismo principio la organización de los testigos de Jehová ha carecido, no ha tenido revelaciones de Dios. Palabras de su fundador y primer presidente, el señor Charles Taze Russell, dijo así: las verdades que presento como portavoz de Dios no me fueron reveladas ni mediante visiones, ni mediante sueños, ni tampoco por la voz de Dios. Entonces, hermanos, podemos ver. Esto está, no les dije la cita, ¿verdad? Esto está en la página 143 del libro Los Testigos de Jehová, proclamadores del reino de Dios. Bueno, como podemos ver, nunca a través de su historia han recibido la revelación de Dios. Pero entonces, hermanos, ante estas declaraciones de la propia organización de los Testigos de Jehová, surge inevitablemente, forzosamente, la siguiente pregunta: si no reciben revelaciones de Dios, entonces ¿de quién es la enseñanza que le dan a sus seguidores? De los hombres. Sí, pero díganlo, hermanos, con toda seguridad, son doctrinas de hombres. Y también, hermanos, podemos decir con toda seguridad, son doctrinas de demonios. Las enseñanzas de esa religión, hermanos, de esa organización, son una mezcla de doctrinas de hombres y doctrinas de demonios. Pero ahora surge otra cuestión. Si no tienen revelación de Dios y sus doctrinas son enseñanzas, mandamientos de hombres, ¿cómo entonces llegan a imponer y plantar sus heréticas doctrinas?
¿Cómo le hacen? Vamos a ver, hermanos, lo que dijo el señor Anthony Morris III, miembro del actual cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová. Estas palabras ustedes las pueden ver en un video que se llama Una historia de fe viva, parte 2, el minuto 37. Dijo así este señor. Este video lo pueden ver ahí en el sitio oficial de los Testigos de Jehová. De hecho, todas las publicaciones que les estoy mencionando las pueden ver en jw.org, el sitio oficial en internet de los Testigos de Jehová. El video también lo pueden ver en YouTube. Dice así, palabras de Anthony Morris III, miembro del actual cuerpo gobernante, dijo: es sabio tener una multitud de consejeros. Cuando todos estamos de acuerdo en algo, quedamos muy convencidos de que esa es la dirección que Jehová señala. Otra vez. Cuando todos los 8 estamos de acuerdo en algo, quedamos muy convencidos de que esa es la dirección que Jehová señala. Esto significa, hermanos, que cuando ese grupo de 8 no está de acuerdo, pues no saben cuál es la dirección que Jehová señala. ¿Cómo le hacen entonces? Tomando en cuenta, hermanos, que son 8 personas, 8 individuos que tienen sus propias ideas, sus propios razonamientos que son diferentes a los del resto del grupo. ¿Cómo le hacen? Bueno, pues para implantar sus heréticas doctrinas, a falta de revelación de Dios, tiene que haber consenso, tiene que haber acuerdo entre ellos, el cual lo alcanzan, llegan, lo logran, ese acuerdo a través de votaciones. Vamos a ver. La revista La Atalaya del 1 de junio, ¿sí me estoy dando a entender, hermanos? Amén. ¿Sí? Bueno. Todo esto, hermanos, nos va a ser muy útil en algún momento cuando tengan una plática con los testigos. Bueno. Vamos a ver, hermanos, qué dice la revista La Atalaya del 1 de junio de 1982, páginas 26, 27, 28 y 29. Son extractos, son fracciones de esas páginas, pero están muy interesantes, hermanos. Dice: a veces la organización visible de Jehová ha hecho ajustes en explicaciones que ha dado. ¿Qué dice? ¿Ha hecho qué? ¿A qué se refiere con ajustes? Cambios de doctrinas, ¿verdad? A cambios de doctrinas. Solamente que para que no se escuche tan feo, tan drástico, el cuerpo gobernante, en lugar de ser honesto y decir que han hecho cambios de doctrinas, pues lo disfraza con la palabra ajustes. Pero entiéndase que cuando dice ajustes se refiere a sus cambios de doctrinas. Bueno, y dice: pudiera decirse que dichos ajustes han seguido un principio que se puede decir gobierna el progreso de la verdad científica. Vean lo que está diciendo, hermanos. Gobierna el progreso de ¿qué cosa? La verdad científica. Eso lo dicen ellos, hermanos. Ahorita vamos a ver qué significa eso de verdad científica. Eso es un concepto netamente humano, totalmente humano. Dios no es científico. Dios no es ciencia. No. Dios es verdad. Antes de explicarles qué significa eso de verdad científica, porque tiene un significado, antes de explicarles, decir lo que es la verdad científica, vamos a quitarle la palabra científica por un momentito y vamos a dejarlo hasta la verdad, que en sus cambios de enseñanza, ajustes les dicen ellos, gobierna el progreso de la verdad. Omitiendo por un momento la palabra científica porque quiero invitarlos a un razonamiento. Si están hablando supuestamente ellos de la verdad, ¿qué es la verdad? Jesucristo lo dijo, hermanos. Tu palabra es la verdad. ¿Sí? Bueno, entendiendo que la palabra de Dios es la verdad, que la verdad es
la palabra de Dios. La pregunta es, ¿la palabra de Dios progresa? No. La palabra de Dios no progresa. Entiendo lo que quisieron o lo que entendieron. Entiendo lo que entendieron. Valga la redundancia. Ahí está el engaño de la organización a sus miembros. Porque eso cae en ellos. La palabra de Dios no progresa. Cuando hay progreso hay cambio. Progresar es mejorar, ir de menos a más. ¿Están de acuerdo? La palabra de Dios, desde que sale de la boca de Dios, es perfecta. Y tiene otra característica que es inmutable. Es decir, no cambia a través del tiempo. No cambia por las circunstancias. Las Escrituras dicen que la palabra de Dios permanece para siempre. Bueno, vamos a ver, hermanos, ¿qué significa eso de verdad científica? El señor Karl Raimund Popper, un filósofo austríaco muy destacado del siglo XX, nada que ver con los testigos de Jehová, fue un filósofo, la máxima autoridad en este tema, dijo: la verdad en ciencia es un horizonte al que siempre se aspira a llegar, pero es inalcanzable. El método científico establece que una teoría es científica siempre que pueda ser corroborada cuantas veces sea necesario. Esto significa que mientras todas las comprobaciones avalen la teoría, esa seguirá siendo solo la mejor teoría, pero no la verdadera, porque se considera falsa cuando la comprobación la refuta. Es decir, en palabras simples, hermanos, palabras sencillas, la verdad científica es una verdad provisional, una verdad cambiante, una verdad mutante, una verdad vacilante, que cuando viene otra, entre comillas, verdad, pues demuestra que esa verdad, pues realmente no era verdad. ¿Sí me doy a entender? Aquí lo importante, hermanos, en esta cita es que es la propia dirigencia, no sus detractores, no sus enemigos, es la dirigencia de esa organización la que está diciendo que en sus ajustes, le llaman ellos a sus cambios de doctrinas, gobierna, están basados en una verdad cambiante, vacilante, fluctuante, le llaman. Bueno, ese es el concepto filosófico, la verdad científica. Y son ellos quienes aplican este concepto a sus vacilantes cambios de doctrinas. Y vean cómo lo explica. Dice, en pocas palabras, esto funciona más o menos así. Primero se presenta una proposición que está sujeta a argumentación. Si están hablando supuestamente de la palabra de Dios, la palabra de Dios se propone, Dios la propone, Dios propone su palabra. No, hermanos, nunca vamos a ver en las Escrituras, nunca que Dios le haya dicho al hombre: les propongo mi palabra, a ver qué les parece, a ver si les gusta, a ver si están de acuerdo, a ver qué opinan, a ver qué piensan. No. Las Escrituras nos dicen por qué. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. De manera, hermanos, que no le permite al hombre opinar. Dios en su sola potestad establece, no impone, a diferencia de estas gentes, no impone, Dios establece su palabra. El que la quiere obedecer lo obedece, y el que no, pues no, Dios no obliga a nadie. Bueno, pero vean lo que hace la organización, lo que dice. La proposición ofrece grandes posibilidades de esclarecimiento o de aplicación práctica, pero con el tiempo se ve que tiene faltas y debilidades. Claro, porque son doctrinas de hombres que no tienen relación de Dios. Y vean lo que dice, hermanos. Entonces la tendencia es ofrecer una proposición diametralmente opuesta. La tendencia es, o sea, su costumbre es proponer otra doctrina. Como no les funcionó aquella, como vieron que tienen faltas y debilidades, pues proponen otra y ven lo que dice. Pero con el tiempo se descubre que esa posición tampoco representa toda la verdad.
Y vean, hermanos, el colmo de la sinvergüenza del cuerpo gobernante. Vean lo que escribe. Por eso les estoy dando la cita y dónde lo pueden ver. Dice: entonces se combinan los puntos válidos de ambas posiciones. ¿Qué hacen? Combinan ambas herejías. O sea, cuando se dan cuenta que aquellas primeras que propusieron tienen faltas y debilidades, dicen que su tendencia es ofrecer otras doctrinas. Pero luego dice que cuando se dan cuenta que esas doctrinas tampoco representan toda la verdad, las combinan. Dicen, combinan los puntos válidos. Válidos, pues, que puede tener de válido lo que no tiene revelación de Dios, pero lo dicen así. Combinan los puntos válidos de ambas posiciones. Y vean lo que hacen, vean lo que dice la propia organización. Dice: vez tras vez ha aplicado este principio a la manera como se ha cumplido Proverbios 4:18. Cada vez, hermanos, cada cambio que hacen, el que sea, el que ustedes quieran, cualquier cambio que hace la organización, siempre lo justifica con Proverbios 4:18, siempre, el que sea. Hacer un cambio, Proverbios 4:18, otro cambio, Proverbios 4:18, otro cambio, Proverbios 4:18. ¿Saben lo que dice? Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando yo platicaba al principio, hermanos, con los testigos de Jehová, queriéndoles mostrar su error, pues sin experiencia, yo les decía: miren, ustedes enseñaron esto y después dijeron esto totalmente opuesto, contradictorio, ustedes no se contradijeron, esperando que el testigo me dijera: ay, tiene usted razón, ya nos agarró ahí, estamos mal, estamos... Pero no, resulta que no. En lugar de eso, el testigo me decía: claro, ¿qué no sabe usted? Que la organización de Jehová es progresiva. El carro de Jehová va hacia adelante. Jehová está arrojando mucha luz. ¿No sabe usted que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto? Y es que, hermanos, la organización, la dirigencia, más bien Satanás usando a su dirigencia, los engaña. Les trastorna la mente, el pensamiento, los enreda, los envuelve para que ellos piensen, ellos crean, ellos acepten y lo ven muy normal toda esa cambiadera de doctrinas. Ellos ven tanta cambiadera de doctrinas como el cumplimiento de Proverbios 4:18 en ellos. Ahí está el engaño. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar, hermanos, a otro tema que también es muy importante. Son temas muy cortitos, pero igualmente, hermanos, muy provechosos, que les van a servir cuando ustedes tengan alguna plática con un testigo de Jehová. Les voy a pedir desde ahorita, hermanos, que vayan pensando preguntas que tengan acerca de esta religión. Yo, hermanos, tengo mucha información sobre los testigos de Jehová y yo siempre prefiero, hermanos, que sean ustedes los que pregunten. Ustedes son los que se encuentran directamente en las calles con los testigos. Así que, ya sea en la calle, ya sea con el vecino, ya sea con el pariente, ya sea con el amigo, no sé, compañeros de trabajo, pero yo creo que de alguna forma tenemos contacto con estas personas y un día se puede ofrecer. Así que les sugiero, hermanos, que vayan pensando algunas preguntas. De hecho, si tienen preguntas, las pueden hacer ya. ¿No? ¿Sí, hermano? Yo tengo una duda porque ellos ya desde muy temprana hora ya están en la esquina pues con sus proyectitos y maromas sobre ruedas. Tengo entendido que les pagan o... Ok, bueno, ese es un mito, hermanos, de que les pagan. No les pagan. No, o sea, es normal que lo piensen así porque todo el mundo piensa eso, pero no. No les pagan. Ellos van a predicar sus herejías, sus mentiras, porque ellos en el engaño en el que están piensan que están en la verdad y no les pagan. Al contrario, ellos tienen que pagar las revistas, libros, tratados, folletos, anuarios, Biblia, cancionero, todo lo que consuman ellos para uso personal y el de sus familias. Y no solo eso,
también lo que le dan a las personas en el servicio del campo. O sea, ya sea que vayan por las puertas o ya sea que se pongan con los exhibidores portátiles en las esquinas o en muchos lugares. Ellos lo pagan. A veces el testigo, si nosotros le decimos que ellos están obligados a pagarlos, el testigo nos va a decir, no, usted miente, eso no es cierto. ¿Y cómo le vamos a demostrar? No con dichos, sino con pruebas. Ellos están obligados a pagarlo. Nuestro Ministerio del Reino de mayo de 2009, la página 3, dice: los testigos de Jehová somos los responsables de cubrir el costo económico de estas valiosas herramientas. Aún así, cuando le deje una publicación a alguien, no dude en mencionarle el privilegio que tiene de contribuir con sus donaciones para la obra mundial. Entonces, ellos lo tienen que pagar, no es opcional. No le pasa nada al testigo si no lo paga. Si no lo paga, de todas maneras la organización no pierde. No. El faltante lo paga la congregación. Pero ¿qué pasa? El testigo por lo general se ve obligado a ir al mismo ritmo de la demás gente, ¿no? de sus hermanos de fe. Tiene que salir a predicar, tiene que comprar sus revistas, sus librillos, pagarlos. Pero no les pagan, al contrario, ellos tienen que pagar. Ahora, hay quien sí recibe una gratificación, una asignación de dinero. Hay quien sí, pero esos ya son personas que tienen ciertos grados. Ajá. Sí, a los que les pagan solamente son a los superintendentes, porque ni siquiera a los ancianos de congregación, ni siquiera los que están a cargo de la congregación local. Claro, ahí son varios ancianos, no es uno solo. Por eso es que entre todos se hacen cargo de la congregación, no perciben sueldo, tienen sus trabajos comunes, que llaman ellos trabajos seglares, van y trabajan y ya, pero cada uno tiene sus responsabilidades y tiene el mismo nivel de autoridad, el mismo grado, solo distintas funciones, y ellos no reciben una asignación, una retribución, un sueldo, sino los que ya son superintendentes de circuito, superintendentes de sucursal, gente que está entregada mucho, así es. ¿Quisieran preguntar otra cosa? Bueno, mientras salen preguntas, les voy a decir acerca de la Biblia de los Testigos de Jehová. La organización de los testigos no se acomoda, no se apega a la Biblia, no. Por el contrario, hicieron su propia Biblia para adaptarla, acomodarla a su conveniencia. ¿Sí saben que tienen una Biblia ellos? Se llama la Biblia Traducción del Nuevo Mundo, actualmente en español. Bueno, pues esa es una Biblia amañada, acomodada, adaptada, adulterada. Y vamos a ver una cita, hermanos, donde la Organización de los Testigos de Jehová reconoce esto, que es una Biblia manipulada. La organización lo reconoce. Dice la página 159 de la revista La Atalaya del 1 de marzo de 1963, dice así: la manera en que estas dos palabras han sido traducidas en la traducción del Nuevo Mundo han hecho surgir la acusación de que los del comité de traducción se vieron influenciados por sus creencias religiosas. Y vean lo que dice: esa acusación es cierta. Tratan de disculparse y dicen, mas no lo hicieron incorrecta o indebidamente. Vamos a ver que sí lo hicieron incorrecta o indebidamente, pero eso no es lo importante para lo que queremos demostrar. Lo que queremos demostrar con su propia literatura es que la Organización de los Testigos de Jehová reconoce, acepta, admite que el comité de traducción, es decir, el grupo de testigos que hizo su Biblia, se vio influenciado por sus creencias religiosas. Me decía un testigo, es que nosotros somos muy honestos, somos transparentes, reconocemos nuestros errores. Eso es mentira, hermanos, eso es una rotunda mentira. Si observamos bien la lectura que acabamos de hacer, nos vamos a dar cuenta por qué la organización hizo esa declaración. Dice que hubo acusaciones. Si la organización hubiese podido desmentir esas acusaciones, lo hubiese hecho. No se hubiese visto obligada
a reconocer, aceptar y decir, esa acusación es cierta. ¿Sí me doy a entender? Y lo está diciendo la propia organización, no sus detractores, no sus enemigos. Es la propia organización. Pero además, vamos a ver que sí lo hicieron incorrectamente. Sí lo hicieron indebidamente. Y yo digo, de una forma satánica. De una forma satánica. ¿Por qué satánica? Porque se opone a Dios, está en oposición a Dios. Les voy a mencionar una cita. Para muestra, basta con un ejemplo, hermano. Esa Biblia está, es la peor de las traducciones, pero la más nueva, la 2019, la que acaban de hacer apenas, para mí es de lo peor que puede haber en sus traducciones de los testigos de Jehová de su Biblia. Bueno, les voy a leer lo que dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 1. Dice así. Antes de decirles lo que dice, permítanme pues hacer digamos, aclaración o que sepan a qué se refieren unos términos, unas palabras. Cuando dice bondad inmerecida de Dios, entiéndase que es la gracia de Dios. Es otra fraseología, es otra forma de plasmar o de traducir. ¿Sí? Cuando dice bondad inmerecida de Dios, se refiere a la gracia de Dios. Ahora sí, vean lo que dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 1. Dice así. Les suplicamos que no acepten la bondad inmerecida de Dios y dejen de cumplir su propósito. Otra vez. Les suplicamos que no acepten la bondad inmerecida de Dios. Es decir, no acepten ¿qué? La gracia de Dios. Dice no acepten la bondad inmerecida de Dios, pero es lo mismo que si dijera no acepten la gracia de Dios. Y dice, y dejen de cumplir su propósito. Le decía yo a un testigo, vea nada más qué opositora es su traducción, qué opositora a la voluntad de Dios hicieron esa Biblia. Me decía esta persona, enojado, molesto, decía, usted sabe lo que quisieron decir. A mí no me interesa lo que quisieron decir. A mí me interesa lo que dice, porque lo que quisieron decir, lo dijeron. Y vamos a ver, yo decía a esta persona, ¿qué acaso el comité de traducción? Pero para entenderlo, hermanos, nosotros en su a cabalidad, para entenderlo a cabalidad, cuando dice no acepten la bondad inmerecida de Dios, es decir, no acepten la gracia de Dios, ¿qué están diciendo en otras palabras? ¿Qué es no aceptar? O recibir, rechazar, ¿sí? Rechazar, despreciar también. Ahora entendámoslo, es como si dijera, no lo dice así, pero también eso significa, es como si dijera, les suplicamos que rechacen la gracia de Dios. Les suplicamos que desprecien la gracia de Dios. Y además de todo ello, dejen de cumplir su propósito. Dejen de cumplir su propósito. Es decir, que si estaban haciendo la voluntad de Dios, ya no la sigan haciendo. Dejen de hacerla. Por eso digo yo que es una Biblia satánica, opositora a Dios. Le decía yo a esta persona, vea lo que está diciendo. No acepten la bondad inmerecida de Dios. Le decía yo, ¿qué es no aceptar la bondad inmerecida de Dios? Es rechazar la bondad inmerecida, despreciar la bondad inmerecida de Dios. Le decía yo, ¿qué acaso el comité de traducción no pudo escribir? ¿Qué acaso no pudo ponerle ahí? No acepten la bondad inmerecida de Dios. Si van a dejar de cumplir su propósito, con una condición, no acepten la bondad inmerecida de Dios si van a dejar de cumplir la voluntad de Dios. Lo que
En la Biblia que nosotros usamos, porque no es nuestra Biblia, nosotros no tradujimos la Reina Valera, en la Biblia que nosotros usamos dice, no recibáis en vano la gracia de Dios. No dice que no la recibamos, no. Dice no recibáis en vano, pero esa traducción, esa Biblia dice no acepten, rechacen, desprecien la gracia de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Bueno, ¿quieren preguntar algo? ¿No quieren preguntar nada? Bueno, porque lo sepan, hermanos, aunque el sistema ya no es ya no rige ahorita, ya la organización es dirigida por un grupo de 8 personas actualmente, pero es bueno que sepamos cómo elegían a su presidente, cómo lo elegían. Porque supuestamente su presidente en aquel tiempo era el conducto entre Dios y ellos. Al presidente anteriormente lo consideraban el siervo fiel y prudente, lo que hoy se llama esclavo fiel y discreto, pero hoy son 8 genes. Bueno, vean lo que dice el libro de los Testigos de Jehová en el propósito divino, página 66. Dice así: en aquellos días, cada $10 que se contribuían a la sociedad le daba derecho al donador a un voto participante. Es por eso que el hermano Russell echaba 25,000 votos en la mayoría de estas reuniones de corporación. Ahí lo tienen, hermanos. ¿Cómo era elegido el presidente de esa organización? Elección de hombres, no de Dios. Elección de hombres. Y comprado, ¿verdad? Con dinero, ¿verdad? Bueno. ¿Preguntas? Me gustaría que pregunten, hermanos, porque miren, de verdad, así literalmente se los digo, tengo muchísimos hermanos que me hablan y me hacen preguntas, hermanos que salen a la obra, que nosotros todos debemos de salir a la obra. El apóstol de Jesucristo dijo que la iglesia es una iglesia evangelista, ¿sí? Todos debemos de salir. Bueno, si a lo mejor no salimos de una forma organizada, así como grupo, en X día, bueno, a lo mejor, pues en nuestro trabajo, en la escuela, con los vecinos, no sé, pero todos, hermanos, debemos involucrarnos en esto. Y algún día van a ocupar alguna pregunta, así que pregúntenme, no tengan pena, hermanos. Pues pregunto yo. Bueno, en mi caso, mi suegra es testigo. Sí. Y siempre que la queremos invitar a alguna fiesta, bueno, independientemente de la iglesia, porque la iglesia ni tocarle el tema, no, o sea, conoce que somos de la luz del mundo y todo, y ni siquiera podemos decirle nada. Pero cuando sale algún cumpleaños de mis hijos o algo, ay, no, a mí no me inviten a esas cosas, dice, porque eso pues no, que es malo y que no sé qué. Entonces, ¿cómo poderle decir que, o sea, en dónde dicen lo de ellos? ¿Cómo puedes explicarle que pues es un cumpleaños, que se festeja y que es algo, Claro. o sea, Bueno, pues es una de mis para que podamos entender por qué la organización rechaza o por qué no celebran cumpleaños, permítanme decirlo, la organización de los Testigos de Jehová les dice que los cumpleaños son adoración de criaturas, adoración de personas. Dicen ellos que la Biblia no registra ningún cumpleaños de ningún siervo de Jehová, que por el contrario, los cumpleaños que sí están registrados en la Biblia son de personas que no eran siervos de Jehová, y que como una prueba de que no tienen la aprobación de Dios es que en los cumpleaños de Faraón y el de Herodes hubo muerte. Sin embargo, la organización de los Testigos de Jehová reconoce que la Biblia no contiene ninguna prohibición específica contra las celebraciones de cumpleaños. No recuerdo la cita, la publiqué, está en mi Facebook, la pueden ver en mi Facebook, en mi YouTube, pero así lo dice textualmente. Entonces, esto realmente es una conjetura, una conclusión a la que llega la organización. Sin embargo, el sustento bíblico de ellos es muy débil, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona pudiera celebrar, es decir, preguntarle al testigo, ¿no? ¿Dónde está lo malo de alegrarse uno en el día que Dios le concede un año más de vida y hacerlo dándole gracias a Dios y comiendo algo? ¿Cuál es el problema? ¿No?
Entonces, la organización no tiene una refutación ante esto. Incluso lo dice, la Biblia no contiene una prohibición específica contra las celebraciones de cumpleaños. Solamente es una conjetura de ellos. Entonces, pues ¿cómo le diré? Ya depende de cada persona cómo lo maneje con estas gentes, ¿no? Sí. Amén. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Sí, hermano. ¿Es verdad que sigue siendo eso de que los niños en las escuelas no pueden hacerle honores a la bandera? Es cierto, hermano. Es cierto, la organización de los testigos de Jehová no le permite a los hijos de los testigos, bueno, a todos, es decir, a todos, no solo a los hijos, pero como mencionó las escuelas, no pueden saludar la bandera. ¿Por qué? Porque ellos consideran que la bandera es un ídolo que representa a las naciones. Cualquier bandera de cualquier país para ellos son ídolos. Los testigos de Jehová y la educación, página 5, dice: los testigos de Jehová no saludan ninguna bandera de ningún país del mundo porque ven el saludo como un acto de adoración. Para ellos el saludar a la bandera es adorarla. Ellos confunden un saludo con adoración. Así es, que es idolatría. Entonces, sin embargo, hermanos, ahí en la República de Chile, ellos ponen la bandera de Chile. Los testigos, la organización le permite a sus miembros poner la bandera de la República de Chile en sus casas, y no solo en sus casas, en sus salones del reino, los días 18 y 19 de septiembre y 21 de mayo. De hecho, hermanos, mi investigación no la hago solamente en libros. Yo viajé hasta la República de Chile para investigar esto. No para decirle al testigo, mire, ahí el internet dice, ahí yo vi. No, no, no. Yo estuve en Chile haciendo transmisiones de video en vivo, en Facebook. Una transmisión de video en vivo no se puede alterar porque lo que se está transmitiendo en ese momento en video se está viendo en todas partes, ¿no? Lo hice precisamente así, para que el testigo viera que ellos allá en la República de Chile les permite su organización poner la bandera. ¿Y saben por qué? Porque si no lo hacen, corren el riesgo de que les quiten el registro como asociación religiosa. Es una ley que todo mundo, todos los ciudadanos, instituciones públicas, privadas, hospitales, escuelas, negocios, todo el mundo tiene que poner la bandera 18, 19 de septiembre y 21 de mayo, por ley. Si no lo hacen, se paga una multa. ¿Por qué? Entonces, si está la opción de pagar la multa, la organización de los testigos sí pone la bandera, si tiene la opción de no ponerla y pagar la multa. Por lo que les acabo de decir. Si el gobierno chileno ve que los testigos de Jehová no ponen la bandera y pagan la multa, y el siguiente año hacen lo mismo, no ponen la bandera y pagan la multa, corren el riesgo, ¿no?, de que el gobierno les quite el registro, como les ha pasado en otros países, hermanos. Más que a veces nosotros no nos damos cuenta, pero les ha pasado. Yo que estudio a esta región, me doy cuenta que les han quitado el registro en varios países. Entonces, ¿qué prefieren estos? Poner la bandera, poner el ídolo. No es ningún ídolo. O sea, yo le decía a los testigos, yo decía, ustedes prefieren obedecer a los hombres antes que a Dios y poner el ídolo en sus casas y en sus salones del reino, porque ellos dicen, es que nosotros obedecemos a Jehová como gobernante antes que a los hombres. Es lo que dice la organización, pero no. Allí en Chile, hermanos, véanlo, está en mi Facebook. O sea, no es mentira. Yo todo lo que hablo, ya sea en mis conferencias que le doy a la iglesia, los libros que he publicado o los videos que hago, porque también hago videos, todo lo hago basado en las publicaciones de ellos. No es lo que dice el internet. Hagan una investigación profunda. Entonces, esto con toda confianza pueden ustedes mencionárselo a los testigos. Y es por esa razón, hermano, que la organización de los testigos de Jehová le prohíbe a los miembros saludar la bandera. Así es, ¿quieren preguntar alguna otra cosa? Hermano, No se lo pido, pero sí, hermano. yo tengo entendido que no pueden donar sangre ni aún a su familia aunque se estén muriendo. Eso he escuchado yo. Eso es cierto.
Antes de julio de 1945 no estaba prohibido, la organización les permitía transfundirse sangre, se podían poner sangre y también podían donar sangre. ¿Por qué? Porque ellos entendían que el mandamiento bíblico de abstenerse de sangre era aplicable únicamente a los cristianos de origen judío. Pero en julio de 1945 el tercer presidente de los testigos, el señor Nathan Homer North, dijo que la prohibición de comer sangre es aplicable para todos los cristianos, independientemente de su origen judío, o sea, independientemente de su origen, todos. Y es que la organización les enseña, hermanos, que el alma está en la sangre. Así les dicen, que la sangre es el alma, ¿sí? Y también dice, la organización les enseña que una transfusión de sangre es exactamente lo mismo que comer sangre. Lo ponen al mismo nivel, como si fuera lo mismo. Entonces ellos prefieren, como usted dice, así, morir, ver morir a sus hijos, a sus seres queridos. A través de los años han muerto miles y miles y miles de testigos en todo el mundo. Yo conozco testigos, no que me contaron, no. Yo conozco testigos que han muerto por no ponerse sangre. En el 2017 también estuve en Costa Rica haciendo una investigación de venta de propiedades de la Organización de los Testigos de Jehová, y estuve hospedado con un hermano ahí de la iglesia de San José, y la esposa del hermano, ahí está también en mi Facebook, dio un testimonio de cómo su mamá se tuvo que morir, o sea, se murió porque no le quisieron poner sangre a los testigos, no quisieron, se murió. Y muchísima gente muere por esa ridícula enseñanza. Sin embargo, creo que ustedes no saben que la organización le permite a sus miembros, les permite ponerse ciertas fracciones de sangre en determinadas cantidades. ¿Por qué lo hace la organización? Para no perder fieles, para no pagar demandas millonarias de parientes no testigos, porque han demandado a la organización. Entonces, ¿qué opta? La organización opta por permitirles, ¿sí?, ponerse ciertas fracciones. La sangre está compuesta de glóbulos blancos, rojos, plaquetas, plasma y esas cosas. Pues ellos se pueden poner ciertas fracciones en determinadas cantidades. Cuando un testigo se convierte en miembro de esa religión, me refiero a un testigo mayor de edad, firma una directriz médica anticipada, firma un papel, un documento, en el cual expresa su voluntad de rechazar la sangre en caso de un accidente y no estar consciente para decidir por sí mismo. Ese documento se firma delante de 2 personas y se renueva cada año. Hablando de esto, bueno, no es exactamente la sangre, pero tiene relación también un poquito porque se trata de cuestiones de salud. La Organización de los Testigos de Jehová anteriormente le prohibía a sus miembros ponerse órganos, o sea, los trasplantes estaban prohibidos, prohibidísimos, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque los consideraban canibalismo. Decían que introducirse un cuerpo humano, un tejido humano dentro del cuerpo era canibalismo. Hoy ya no les, o sea, ya les permiten, ya no está prohibido los trasplantes de órganos, ya lo pueden hacer. Yo le decía precisamente a un testigo hace unos meses, decía, pues qué bueno, ¿no?, que Jehová ya lo estuvo pensando, ya cambió de opinión, Jehová ya recapacitó, decía este testigo, qué bueno que lo pensó y estuvo pensando y ya llegó a la conclusión de que no es canibalismo. Claro, desde luego, con esta forma de planteárselo, haciéndole ver que no es Dios el que impone esas reglas ridículas, sino hombres que no tienen revelación de Dios y que por sus doctrinas llevan a la muerte a muchas personas, por su forma de torcer las escrituras. Así es. ¿Quieren preguntar algo más, hermanos? Ah, sí, hermano. El alma, así es. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Hay muchísimo, hay mucho más. Sí, hay muchas cosas. No quisiera yo decirles, bueno, el bautismo, es que hay tanto. ¿Qué más? ¿Cómo se bautizan? El bautismo, ¿cómo se bautizan? Bueno, miren, ellos sí se bautizan, sí se sumergen, pero ellos dicen que el bautismo no perdona pecados, por eso dicen que solo es un simbolismo, es un símbolo de haberse dedicado solamente a Dios para hacer su voluntad. Para bautizarse se tienen que cubrir ciertos requisitos, son varios requisitos.
Uno de ellos es, según ellos, adquirir conocimiento exacto de sus herejías. Pero eso es un sistema de control. No es que realmente a la organización le interese tener conocimiento exacto, que sus miembros tengan conocimiento exacto de sus herejías. No. ¿Por qué digo que es un sistema de control y no es que le interese? Porque precisamente una de las razones válidas para rebautizarse otra vez en la organización es que si no entendieron sus herejías cuando se bautizaron la primera vez, se pueden volver a bautizar. Esa es una de las razones válidas para rebautizarse, por eso. Pero otro de los requisitos para bautizarse en esa organización es hacer su dedicación. La dedicación es el requisito más fácil. Es una promesa que le hacen a Dios en oración, diciéndole a Dios que se van a dedicar para servirle, para hacer su voluntad. Así, en breve, es una promesa de servir a Dios, que se hace en oración. Y otro requisito, en mi opinión, es el requisito más importante, que también es un sistema de control de la organización, es el salir al servicio del campo, el salir a su predicación, a predicar mentiras, sus herejías. Aquella persona que ya hizo su dedicación, que tiene conocimiento exacto de sus herejías, pero no sale al servicio del campo, no lo bautizan. A la organización de los Testigos de Jehová no le interesa bautizar a alguien que no está total y plenamente sometido a ellos, ¿sí? De hecho lo dice la página 218 del libro Organizados para hacer la voluntad de Jehová, que aquel que planea bautizarse y no sale al servicio del campo, deben darle tiempo para que se someta a las disposiciones de la organización. Así lo dice literal, para que se someta a las disposiciones de la organización. Entonces, esos son básicamente los requisitos, pero el bautismo lo llevan por inmersión, se sumerge. Así es. Yo no sé, bueno, Sí. tengo una pregunta que hace, ahorita me acordé que tocaba lo del bautismo, no sé si sean los testigos o alguna otra congregación que practican el bautismo por los muertos. Los mormones. Ah, son los mormones. Sí, hermano, los mormones se bautizan por los muertos, un rito. Hermano, Sí. ¿invocan en qué nombre se bautizan? Ok, les voy a decir, tal y como llevan a cabo sus bautismos, y ustedes me dicen qué nombre invocar. Dice así: en virtud del sacrificio de Jesucristo, se ha arrepentido usted de sus pecados y se ha dedicado a Jehová para hacer su voluntad. Comprende que su dedicación y bautismo lo identifican como testigo de Jehová, asociado con la organización que Dios dirige mediante su Espíritu. ¿Qué nombre invocaron? Ninguno. No, ninguno, no invoca nada. Absolutamente nada. Eso que están mencionando solamente son unas preguntas. Comprende que su dedicación y bautismo lo identifican como testigo de Jehová, asociado con la organización que Dios dirige mediante su Espíritu. En virtud del sacrificio de Jesucristo, ¿se ha arrepentido usted de sus pecados? Eso no es bautizar en nada, absolutamente en nada. Solamente están haciéndole unas preguntas al candidato. Esto está en la página 215 del libro Organizados para hacer la voluntad de Jehová. Y en, ¿cómo se llama este otro libro? Son dos libros de procedimientos. Pero bueno, Organizados, página 215. Sí, hermana, ¿cómo no? Hace muchos años, mientras estuve estudiando la preparatoria, tenía una compañera que era testigo de Jehová. Ella me decía que al terminar la preparatoria ella estaba destinada a tomar matrimonio, pero la misma asociación se lo escogía a ella. O sea, Bueno. la unión tenía que ser de su misma congregación y un hombre mayor a ella. Bueno, miren, normalmente no tienen la práctica, no dudo que se lo haya dicho, no tienen la práctica de matrimonios arreglados. Normalmente no. Sin embargo, no descarto y no puedo negar así categóricamente, no lo hice. Puede ser que sí. Se haya arreglado su matrimonio de ella, puede ser que sí. Sin embargo, no es práctica de la organización el arreglo de matrimonios. ¿Pero lo permite? Sí lo permitirían si están de acuerdo. Si están de acuerdo, sí lo permiten, no pasa nada. Bueno, es que ella decía que era de la misma organización, se lo había impuesto.
Sí. Era un hombre de 30 años y ella tenía apenas 17, 18 años más o menos, la edad. Ajá, en cuanto a la edad, bueno, no lo sé, pero sí se ha visto personas con mucha, ¿cómo se dice? Disparidad, así con mucha diferencia de edades, o sea, que no se ven más o menos iguales, ¿no? Por ahí así de la misma edad, sino que sí se ven en algunos casos. Ahora, la organización, eso sí, para nada permite que se casen con alguien de otra religión porque son expulsados, los expulsan. No pueden tener una relación ni de noviazgo con alguien de otra religión porque los sacan fuera. Digo, si llevan estrictamente su religión y se dan cuenta de eso, los echan fuera de la religión. Les hacen un comité judicial, los expulsan finalmente. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Nos vamos a terminar y creo que es provechoso, hermanos. Es provechoso que se ¿Tampoco les da permiso de entrar a otros templos así católicos o No. de otro? Ninguno. No pueden los testigos ni siquiera ni por error ir a otro templo. Ni siquiera, sí, bueno, a mí me pedía también una familiar de mi esposo que pues iba a una misa de católicos y que si no podía recoger a la monjita que vivía cerca de mi casa. Y le dice, es que una amiga vive ahí, pero es testiga y ella no quiere ni subirla al carro. Dice, no sé por qué. Y le dije, pues ¿qué tiene de malo que yo le dé raites y voy para allá también? Y ya me pidió el favor y yo subí a la monjita y le di raites hasta donde íbamos. Y pues de hecho nada platicamos de religión, ¿verdad? Pero yo me quedé pensando porque la prima de mi esposo me dijo, no, es que no, ella dice que no puede subirla a su carro, no puede andar con ella ni nada. Y yo, ay, pues que así como que cerrado, ¿no? De que Exacto. Ni siquiera, pues, ¿qué? No tiene nada de malo, o sea, pues mientras igual, ¿no? Uno no ande ahí metiéndose a la iglesia. Hay mucho control en esa organización, mucho, es un control exagerado. De hecho, precisamente por eso es la mayor deserción que se da con los testigos de Jehová. Está sucediendo de que mucha gente abandona la organización y no precisamente por lo que pudiera ser más lógico, por sus falsedades, por sus creencias, no, sino por las ocurrencias, los abusos, las imposiciones, los ridículos, los extremos a los que llega la organización en imponer o prohibir ciertas cosas. Por ejemplo, un ejemplo de lo que les digo. Dice, aunque Jesús asistió a una boda, no nos imaginamos que aprobara la costumbre popular moderna de formar una procesión de vehículos a través de la ciudad haciendo sonar el claxon. ¿Cuál es el problema si los novios quieren manifestar su alegría tocando el claxon de los coches? ¿Dónde dice la Biblia que está prohibido? ¿Cuál es el principio que encierra eso? O sea, ¿dónde está el problema? Nomás para que vean. Creo que entonces así utilizan el argumento, ¿no? Como va progresando, como en aquel tiempo no había coches, ahora sí hay, entonces como es progresiva la doctrina, pues la actualizan. Pudiese algún testigo llegar a ese extremo de decir eso, ¿no? Sin embargo, aquí lo que no es decir, no estaría en discusión si en aquel tiempo había coches o no. Supongamos que tenían campanitas, ¿no? Es decir, aquí lo ridículo es la prohibición. No, o sea, sí me voy a entender, ¿verdad? Lo ridículo es la prohibición, o sea, no nos imaginamos, dice, aunque Jesús asistió a una boda, no nos imaginamos que aprobara la fiesta. Página 26 de la revista La Atalaya del 15 de abril de 1997. Ahí está. Les voy a dar algunas citas que a lo mejor les pueden servir. Dice, ¿es verdad que en Rusia los corrieron? Sí, es verdad. Ahí en Rusia los corrieron. Ahí tiene una situación muy particular el caso de Rusia. El caso de Rusia, así en términos generales, es por el extremismo de sus enseñanzas. El 20 de abril de 2017, el Supremo Tribunal ruso, con sede en Moscú, disolvió legalmente la obra de los testigos, tras un proceso judicial público, abierto, que fue muy del dominio público.
Ahí básicamente fueron las enseñanzas que la organización coacciona a sus miembros a llevar al extremo, ¿no? Entonces, muchas situaciones son, para el gobierno ruso, o sea, son inadmisibles. Por ejemplo, en el caso de lo de la sangre, en el caso de lo de la bandera, en el caso de las elecciones, por ejemplo. Yo no sabía, es decir, nunca imaginé que Rusia se llevaran elecciones. Yo creía o me imaginaba que era tipo Cuba, así como dictadura, así me imaginaba, no sabía, pero precisamente esa es una de las razones, el abstencionismo político, el no participar en política, que también influyó en este tema de la prohibición de los testigos finalmente, pero sí fueron disueltos. La organización apeló la decisión del Supremo Tribunal Ruso, el Supremo Tribunal Ruso se mantuvo en su determinación, apelaron a la Corte Europea de Derechos Humanos, pero la Corte Europea pues obviamente no puede obligar a un país libre, soberano, autónomo, ¿no? Porque además hubo un juicio. Los testigos, me imagino, ¿no? Me imagino como que han de haber dicho, vamos a presionar al gobierno ruso para que pues tenga miedo, y mandaron llamar a la prensa internacional. Había muchos ahí cuando se anunció el juicio, todos afuera ahí del inmueble ese, muchos, así como cuando los artistas o políticos. Me imagino que han de haber dicho que el gobierno pues se iba como a intimidar exactamente, y no tocaría los intereses de esa religión, que finalmente es una corporación, ¿no?, de origen norteamericano, y para no afectar, yo me imagino como que para que no se metiera como en tipo de cuestiones políticas o conflictos así, pero no, o sea, los rusos los disolvieron. Es más, les quitaron su sucursal rusa. La sucursal rusa son las oficinas principales, se llaman los testigos, allá en el centro administrativo ruso, se las quitaron, y 395 salones fueron confiscados. Lo que sí, lamentablemente, tras eso hubo mucha violencia contra los pobres testigos. Eso sí, les digo, independientemente son falsos y lo que ustedes quieran, pero son seres humanos. O les quemaron salones, los golpearon bien feo, pobrecillos. Pero sí, en Rusia, los testigos ya no están en Rusia como organización, como religión. Siguen como ciudadanos rusos, ¿no? Pero si se atreven a tener una reunión, van a la cárcel. Si salen a predicar, van a la cárcel. ¿Sí? O sea, les ha pasado mucho a los pobres testigos de Jehová, y ellos ven esos eventos como que es persecución religiosa. Como victoria. Sí, así es. Quiero preguntar algo más, hermanos. Vamos a terminar, vamos a concluir ya esta plática. Ya nada más para terminar, si quieren preguntar algo. Ellos creen en el Espíritu Santo. Sí creen en el Espíritu Santo. Sin embargo, bueno, es que hay varias vertientes. Si creen en que se recibe, o qué es el Espíritu Santo para ellos, o no sé qué quisiera saber. Que reciben. Sí, los testigos de Jehová creen en que se tiene que recibir el Espíritu Santo. Sin embargo, ellos dicen que, por ejemplo, el hablar lenguas no es una manifestación de Dios, al contrario, ellos dicen que es diabólico. Que eso cumplió una función en el siglo I, que era dar a conocer las maravillas de Dios en otros idiomas. Así lo creen ellos. Dicen ellos que las lenguas celestiales, angelicales, las lenguas que Dios le estaba dando al cristiano del siglo I para adoptarlo como su hijo, no, pues ellos decían que eran idiomas, porque ahí en Hechos dice que como habían ido de muchas partes, como de 15 lugares, los escuchaban como en su propia lengua, ¿no? Entonces ellos así lo dicen. Entonces, sin embargo, sí tenemos que llenarnos de Espíritu Santo, porque lo consideran como una brújula, un ayudante, y dicen muchas cosas, ¿no? O sea, pero dicen, ¿y cómo nos vamos a llenar de Espíritu Santo? Demandándoselo a Jehová en oración. ¿Y cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo? Pues desplegando los frutos del Espíritu. Y ya menciona lo que dice Gálatas 5, acerca del Espíritu, ¿no? Los frutos del Espíritu. Entonces sí creen en el Espíritu. Pero hablando ahora del Espíritu Santo de Dios, ellos dicen que, o sea, no es de que, o sea, su naturaleza. La naturaleza, exacto, hermano.
Dicen que es una energía dinámica, que es una fuerza activa, una fuerza en movimiento, que es el poder de Dios en acción. Así lo dice. Espíritu Santo es Dios mismo, ¿no? Pero ellos dicen, bueno, es que es la fuerza activa de Dios. Así lo enseña la organización. Bien. ¿Una última pregunta? Quiere decir que toda la Biblia tiene cambiando todos todos los libros. El orden está el mismo, ¿no? Pero tienen muchas herejías, muchas cosas. Mucha herejía esa Biblia. Pues está totalmente manipulada. Y aquí hay una cosa, ellos mismos lo reconocen. O sea, la diligencia. Claro, el testigo nuevo, pues desconoce muchas cosas, ¿no? El testigo nuevo desconoce muchas cosas, pero ahí está. Yo le decía a un testigo, para bien o para mal, su historia, sus mentiras, sus contradicciones, todo, ya quedó registrado en sus propios libros. O sea, que no pueden decir, no, nosotros no lo publicamos. Aquí está. Hice un video, véanlo, ahí está en YouTube, y también creo que en mi Facebook. Le puse por título, sí o no dijeron, o dijeron sí o no, no recuerdo cómo le puse. Puse como 122 herejías que dijeron. Y eso solo porque me cansé, ¿no? Ya de estar ahí. Dijeron sí o no, y en tal cita, en tal libro. Dijeron sí o no, dijeron sí o no. Una organización de lo más cambiante, fluctuante, vacilante que pueda haber, hermanos. El progreso, como ellos dicen. Pues sí. Entonces, para ellos, así, ¿cuáles serían como los pasos o su vida? ¿Cuál sería para llegar a lo que ellos creen que van a recibir, que es su reino aquí? Bueno, Ajá. su esperanza actualmente para la gran mayoría de testigos de Jehová es la tierra. Es la tierra. Para una minoría es el cielo. Sí, Según porque dice ellos, que nomás 144 y nadie más va a entrar. Así, exactamente los 144,000 dice. Exactamente. Y ellos hay otros que no, que aquí van a reinar la tierra. Sí, según la organización, solo 144,000 van a ir al cielo. Y una grande muchedumbre que nadie puede contar va a vivir para siempre en el paraíso, en la tierra. Pero originalmente no fue así, al principio no fue así. Al principio solo tenían una sola esperanza, la esperanza celestial. No habían inventado la herencia en la tierra. Incluso la grande multitud, la grande muchedumbre, que según ellos se va a quedar a vivir para siempre en el paraíso, en la tierra, ellos la ubicaban en el cielo. Ellos pensaban que también la grande multitud iba a estar en el cielo. Les voy a dar rápidamente una cita ya para concluir. El libro Los Testigos de Jehová en el propósito divino, página 141, dice: en aquel tiempo la atalaya había publicado el punto de vista de que finalmente también otro grupo entraría en el favor de Dios y sería bendecido con vida de espíritu en el cielo, pero en un nivel secundario al de los coherederos de Cristo. Este grupo, se alegaba, formaría la gran multitud mencionada en Revelación 7:9. Entonces, vean, ellos pensaban que la grande muchedumbre también iba a estar en el cielo, pero según ellos en un nivel secundario al de los coherederos de Cristo, al de los 144,000. ¿Cuándo fue que inventaron la esperanza en la tierra? Fue el año de 1935. El segundo presidente de los testigos, el señor Joseph Franklin Rutherford, en una asamblea en Washington, D.C., les dijo que la grande multitud de Apocalipsis 7:9 es un grupo de personas con esperanza de vida eterna terrena. Y desde entonces es la esperanza que prevalece en los testigos de Jehová, la herencia en la tierra, quedando el cielo reservado para una mínima cantidad de gente. ¿Es verdad que no reconocen a su primer fundador? Bueno, lo tratan de desconocer incluso. Porque dijo, según que lo que había él recopilado eran libros para, él quería vender nada más. Por eso lo desconocieron. Sí, bueno, de hecho la organización sigue siendo una empresa editorial.
Y aunque ya no venden los libros, ahora, bueno, siguen recibiendo dinero, pero ya no como una venta directa, sino como supuestas donaciones, ¿sí? Como donaciones. Pero esa religión es una empresa, realmente una empresa editorial. Es un negocio más fuerte, tiene otros negocios, la propia organización, es decir, otros ingresos, ¿sí? Y sí, a Russell lo tratan de desconocer, de hecho lo desconocen, porque se avergüenzan de tantas herejías que dijo. Imagínense, Russell dijo que la gran pirámide de Egipto era un testimonio de Dios que corroboraba, que confirmaba periodos bíblicos. Esa fue una enseñanza de Russell. Bueno, hay tantísimas cosas, ¿no? Tantas cosas que hoy se avergüenzan y lo desconocen. Que hasta de hecho su lápida es un ojo que todo lo ve de los hindús, ¿verdad? Una pirámide. De hecho, yo estuve ahí en su tumba de Russell, está en Pittsburgh, Pensilvania. Fui por motivos de investigación para decirle a los testigos, miren señores, no solamente los libros que les he mostrado, que ustedes han publicado, dice esto, sino que aquí estoy. ¿Y saben en dónde está? En un templo masónico. O sea, bueno, en un templo, en un panteón masónico, quise decir, un panteón de masones. Aunque es público, pero esa propiedad de esa área es de masones. Entonces, pero ahí se ve la pirámide. Tiene una pirámide como un tipo pirámide de Egipto, una réplica. Y sí, tiene ahí una cruz y una corona, que son símbolos de la masonería. Ellos creían anteriormente en la cruz, bueno, ya la descontinuaron, ya no creen en la cruz. Ya no creen que Cristo murió en una cruz, ahora dicen que murió en un madero vertical, ¿no? Y eso sí es cierto, que Cristo murió en un madero, sí, no que murió en una cruz de fierro. Cuando dice madero se refiere a que era de madera, ¿no? Que murió en un madero vertical, sí, a Cristo no lo pusieron acostado, o sea, horizontal, murió así, pero murió en una cruz así, lo que es cruz. De hecho, el mismo libro Razonamiento dice, Razonamiento a partir de las Escrituras, ahí en el apartado de cruz, dice que Stauros es una palabra griega que significa cruz, que Stauros designaba también a una cruz de 2 palos, o sea, la cruz, no solamente como ellos dicen ahora, vertical, ¿no? Un solo palo, así. Palado. Ajá. Entonces, pero sí es cierto que tiene una pirámide, le pusieron una pirámide porque a este señor Russell le encantaba la piramidología, o sea, el estudio de las pirámides le encantaba. En el libro Proclamadores, en el video Una historia de fe viva, se le ve a él y a un grupo de colaboradores allá en Rusia, en Egipto, ahí en las pirámides de Egipto. Ahí se ve. Bueno, pero hay tantas cosas. Una última pregunta. ¿No? Bueno. ¿De qué edad los bautizos, hermano? Mire, anteriormente les había dicho que de 7 años, pero en recientes descubrimientos, en recientes investigaciones, descubrí una cita donde dice que a partir de los 5 años, no la tengo en mi mente, pero está en mi Facebook. O sea, ahí le pongo título, pueden poner bautismos y les va a aparecer todo lo que yo he publicado en relación al bautismo. Está en mi Facebook, ahí lo pueden ver, a partir de los 5 años de edad. Ajá. Bueno, la última pregunta se hizo ya. Hermanos, espero que esta información